¿Puedo operar a favor de la tendencia todo el tiempo? Depende del contexto. ¿Puedo operar a favor de cualquier rompimiento? Depende del contexto. ¿Puedo operar en reversión o contra una tendencia? Depende del contexto también. Por eso, vamos a aprovechar este video para analizar el contexto, para ver cómo se analiza el contexto uniendo todas las piezas que ya hemos visto. ¿Cuáles son esas piezas? El perfil de volumen, el order flow, vela volumétrica, lo que es el gráfico de precio también y, como no, el histograma de volumen. Así que quédate hasta el final y observa. Fíjate que aquí vamos a empezar analizando lo que son los diferentes tipos de perfiles de volumen. Pero antes de eso, quiero mencionarte a través de una presentación breve que hice sobre el contexto del mercado, cuáles son los diferentes tipos de contexto que existen de acuerdo al control, o sea, al control que ejercen los participantes en el mercado. Es decir, vamos a suponer quiénes tuvieron el control ayer en la sesión previa o en las sesiones previas. De acuerdo a ese tipo de control podemos clasificarlo como un contexto alcista, contexto balanceado. El contexto balanceado es cuando hay un equilibrio entre la oferta y la demanda, que ya lo veremos más adelante en qué consiste ese equilibrio, cómo es el desarrollo. Y luego un contexto bajista, donde normalmente el cierre se da muy por debajo de la apertura y bastante cerca del mínimo del día o de la sesión. O sea, ese es el contexto bajista. El contexto alcista es como esta imagen que vemos aquí, donde el cierre se da bastante lejos de la apertura y muy cercano a lo que es el máximo del día. Ya lo veremos en vivo y miraremos algunos ejemplos antes de. Mira, 3 elementos para entender el contexto. Primero tenemos el perfil de volumen, que si tú no has visto el curso completo que he venido subiendo a este canal de YouTube, te recomiendo que lo veas, porque ahí detallo lo que es un perfil de volumen, las partes de un perfil de volumen y todo eso que es necesario. El perfil de volumen lo que me indica a mí es quién tuvo el control en la sesión previa, en el día previo o incluso en la pasada semana. Si hacemos un perfil semanal de volumen, también sabemos quiénes tuvieron el control. Y luego tenemos el otro elemento, que es la ubicación de la apertura. La ubicación de la apertura en relación a la sesión previa o a las sesiones previas nos da una información muy importante, porque nos dice realmente cuál es la percepción del mercado. Es decir, la mayoría de participantes perciben, de acuerdo a la apertura, que el mercado va a ser alcista o que el mercado debe crear una nueva zona de valor más arriba que la anterior, o más abajo, o bajista, o neutral, dependiendo dónde abra el mercado actualmente. Entonces, otro elemento importante es el tipo de apertura, porque una cosa es la ubicación de la apertura, que por ejemplo puede producirse sobre el rango previo o la sesión anterior, es decir, con un gap alcista. Y otra cosa es cómo se desarrolla esa apertura. Si sigue la percepción o simplemente era una cuestión de percepción donde abrió el mercado. Entonces, por lo tanto, el tipo de apertura nos va a indicar la intención del mercado. Si la intención del mercado es producir un desequilibrio a favor de la demanda o la oferta. Si la intención del mercado es mantener el precio cada vez más alto, haciendo mínimos y máximos cada vez más alto. O viceversa, mantener el mercado a la baja o llevar el mercado a la baja, haciendo mínimos y máximos cada vez más bajos. Todo eso lo vemos en el tipo de apertura. Fíjate, son 3 elementos principales para nosotros aprender a identificar lo que es un contexto. Entonces, de acuerdo al perfil de volumen y a la forma del perfil de volumen, que es el principal elemento de esos 3, y es el primero, y vamos a empezar por ahí, por el perfil de volumen,
tenemos diferentes tipos de contexto. Tenemos un contexto bajo el perfil de volumen tipo D, que es un contexto balanceado que veremos aquí. El contexto balanceado es como su nombre lo indica, es tipo D, forma como si fuera una D. La apertura se da aquí, como podemos observar, y el cierre se da también bastante cercano a la apertura y suele darse dentro del área de valor que forma ese perfil de volumen. Y como te digo, tienes que ver los videos del perfil de volumen para que entiendas lo que estoy diciendo. Entonces, forma una D. Una D, o sea, el desarrollo, la estructura del mercado se forma en tipo D, indicándome que hay un equilibrio entre la fuerza compradora y vendedora. ¿Por qué? Porque los vendedores no fueron capaces de seguir produciendo mínimos y máximos cada vez más bajos, pero tampoco los compradores fueron capaces de salir de esa zona durante toda la sesión. Eso es un tipo D. Aquí podemos ver un ejemplo, tipo D. Vamos a ver un ejemplo también en el gráfico. Otro ejemplo también tipo D es este. Vamos a ponerlo en grande. Fíjate que la forma que toma es tipo D. Y el desarrollo de todo el mercado prácticamente se produce dentro de ese rango. O sea, hay un equilibrio entre ambas fuerzas. Otro ejemplo tipo D es este. O sea, no hay una tendencia hacia una dirección en particular, si tú te fijas. O sea, el mercado cerró así. O sea, esta X que vemos aquí en amarillo es el cierre del mercado de esa sesión previa. Y cerró bastante cerca a la apertura. La apertura es este círculo que tenemos aquí. Tenemos el cierre, la apertura. Vamos a abrir esta herramienta de dibujo que nos permite también. Mira, aquí tenemos la apertura en esa sesión y aquí tenemos el cierre. Fíjate que durante toda la sesión hubo venta, hubo compra, hubo venta, hubo compra, hubo venta, hubo compra. En ningún momento ninguna de las dos fuerzas fue capaz de romper y producir máximos y mínimos alejándose de la apertura. Eso es un tipo D. Eso es un día balanceado, donde hay un equilibrio entre ambas fuerzas. Podemos verlo en el gráfico de ayer, por ejemplo, del mercado del SP500. Hubo un día tipo D y hoy también, o sea, el gráfico de ayer. Como podemos observar, aquí tenemos un tipo D. Porque fíjate dónde se produce la apertura. La apertura se produce aquí. Justo aquí. Y el cierre se produce aquí. O sea que los vendedores intentaron llevarse el precio cada vez más bajo, pero no pudieron. Entraron los compradores y volvieron a devolver el precio por encima de la apertura. Y al final cerraron aquí porque tuvieron una fuerza muy similar, tuvieron un equilibrio igual en la sesión previa al día de ayer. El cierre se produjo un poquito más lejano, pero sigue siendo un tipo D. Porque el perfil de volumen, fíjate, toma la forma de un tipo D. Además, desde el principio los vendedores empezaron a tomar el control. Sin embargo, aquí entraron los compradores de nuevo y empezaron a retroceder el precio hasta llegar de nuevo cercano a la apertura. Entonces, esos son tipo D. Vamos a ver ahora otro perfil de volumen, que tampoco quiero hacer el video muy largo porque sé que puede ser un poco tedioso. Pero esas son informaciones que nos dan una pieza clave del contexto y nos dice realmente, fíjate cómo yo te estoy diciendo, que en un balance D, o sea, un tipo D, hay un equilibrio entre la oferta y la demanda. El mercado hoy, dependiendo de la apertura, que es el segundo elemento, o sea, la ubicación de la apertura, nosotros vamos a hacer un análisis subjetivo, escucha bien, dependiendo de la apertura, porque lo que me da probabilidad de éxito en un patrón realmente es el contexto en el que se desarrolla ese patrón. Por eso algunas envolventes no funcionan todo el tiempo, o algún pin bar tampoco funciona todo el tiempo, y no entendemos muchas veces por qué. Porque es normal que muchos patrones fallen, pero es importante que entendamos el contexto bajo el cual falló.
Entonces, el otro contexto que tenemos es un perfil tipo B, o sea, doble B, dos distribuciones. Fíjate que en el anterior perfil teníamos una distribución en forma de D, o sea, el mercado se distribuía en un rango. Aquí no, aquí en primer lugar forma una distribución, una primera distribución que aparentemente nos va a indicar cuando se está formando que va a ser un día tipo D. De repente, los vendedores aquí entran con fuerza y hacen y logran otra distribución. Por eso toma la forma de B. Dos distribuciones. Dos distribuciones dejando un área de muy bajo volumen donde el mercado rechazó cotizar en esos precios. Eso es una anomalía que también se convierte en una ventaja competitiva si la sabemos explotar. Este hueco que vemos aquí. Porque es un área de protección natural para los vendedores y compradores que distribuyeron, que distribuyeron en este rango, o sea, en la segunda distribución. Sucede lo mismo también en una doble distribución alcista. Vamos a ver si tenemos un ejemplo. No tengo ejemplo aquí, pero ya veremos uno. Pero es igual, aquí tenemos otro ejemplo de una doble distribución. Entonces, como te dije, consiste básicamente en dos distribuciones. En dos distribuciones balanceadas, o sea, donde el mercado encuentra resistencia o soporte, dependiendo, en este caso es doble B, encuentra soporte aquí, en este nivel. Cuando el mercado sale de esta primera distribución, es decir, aquí tenemos una primera distribución, el mercado sale y aquí empieza a encontrar soporte por parte de los compradores que hacen un zigzag, vuelven aquí y aquí se termina la sesión con dos distribuciones. Eso también es una pieza clave para nosotros entender el contexto, porque si el mercado termina así, dependiendo también de la apertura, que es el otro elemento, podemos hacer un análisis adecuado para situar nuestra operación dependiendo de la apertura. Porque fíjate, aquí la apertura abre debajo de la doble distribución. Eso lo veremos más adelante también en los videos relacionados a la apertura y el tipo de apertura. Abre con un gap por debajo de esa distribución, pero ya sabemos que aquí tenemos una distribución, que si el mercado vuelve a esta distribución, es probable que encuentre aquí, o sea, hay una alta probabilidad de que encuentre aquí resistencia. Y eso fue lo que sucedió aquí. Encontró resistencia, aparecieron vendedores que absorbieron toda la compra aquí en este nivel, que era un nivel referente de esa antigua distribución. Y hubo una iniciativa de venta que pudimos haber aprovechado para entrar aquí y tomar beneficio en estos niveles de precio. Tan sencillo como eso. Lo vamos a dejar hasta aquí. Ya luego vamos a continuar con lo que es el perfil de volumen de tres distribuciones.